Ser podcast. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Los trabajadores del metal de Cádiz en octavo día de huelga indefinida y España enredada en si el vehículo policial que Interior ha mandado a Cádiz es o no es una tanqueta. Bueno, lo que es un vehículo militar blindado sobre ruedas, vehículo militar que el ejército cedió hace 4 años a la policía, Javois. Sí, los trabajadores reaccionan con impotencia y el gobierno responde con una impotencia mayor, que es esa tanqueta, un vehículo que militariza de alguna forma la represión de una protesta social y pone un marco nuevo a los disturbios. Yo creo que es un símbolo que define una acción. El gobierno de lo social y la igualdad suelta este vehículo durante una huelga obrera. Casi todo está, si uno rasca un poco, en Los lunes al sol. En la película de Fernando León eran despidos, aquí son otros derechos laborales, pero de fondo está la farola. No sé si te acuerdas de la farola que rompe Bardem 2 veces, una por la que lo multan y otra por haberlo multado. Yo entiendo que hay una forma mucho más bonita de conseguir las cosas y esa forma es negociando. Hay otra mucho más desagradable, que es liándola en la calle. A veces incluso liándola en la calle se consigue negociar mejor. Y esto es una lección histórica, no es una provocación que se me ha ocurrido ahora. No es ponerse del lado del trabajador por defecto, que por otro lado es algo muy sano, sino ponerse del lado de los derechos conquistados e irreversibles, esos que cuestan mucho más que el mobiliario urbano. El mobiliario urbano se repone, los derechos no. Hoy hasta mañana. Hasta mañana, Aymar, un beso. Fernando Garea, lo de la tanqueta, ¿anécdota o categoría? Bueno, yo creo que es una anécdota que describe una categoría y que además sirve para demostrar algunas de las contradicciones de socios de gobierno, que viene de lejos en el sentido de los protagonistas. El ministro del Interior, Marlaska, digamos, que nunca ha tenido buena relación con la parte de Unidas Podemos del gobierno. Por cierto, Marlaska fue cabeza de lista en Cádiz, con lo cual le da más morbo al tema todavía. Y es verdad que estéticamente no parece muy atractivo el hecho de que se utilice este instrumento precisamente cuando son unos trabajadores que están protestando por un convenio que no se cumple y que están negociando. A eso se le suman otros elementos que hacen que todo sea más vivo en el tema, que es el alcalde, cuyo mobiliario urbano, por cierto, está destrozando algunos manifestantes, quien se ponga a la cabeza de esa manifestación. Si juntamos todo este batiburrillo de cosas, en sí mismos son categorías, pero provocan una pelota de tema que hay que sumarle además que es en Andalucía, donde va a haber elecciones, donde los socialistas no tienen mucha presencia últimamente en esa provincia, etcétera, etcétera. Todo eso se convierte en un conflicto político con algunas dimensiones curiosas. Palomera. Bueno, a mí me parece que es algo más que una anécdota. Es verdad que nos estamos deteniendo en la derivada política y en lo que supone la tanqueta para un ministro que no precisamente ha estado cargado de aciertos en su gestión desde que llegó al Ministerio del Interior, pero creo que deberíamos profundizar un poco, o por lo menos tener en cuenta cuáles son las reivindicaciones por las que los trabajadores han salido a la calle. Y a mí me parecen reivindicaciones todas ellas muy justas. Creo que los trabajadores del metal, pero también de otros sectores en este país, han ido soportando en los últimos 10 años recortes y recortes y recortes, y una de las consecuencias que ha llevado a esta protesta es que su convenio colectivo vence el próximo mes de diciembre. Por lo tanto, se quedan sin el amparo de un convenio colectivo. Y además es una negociación completamente justa, puesto que no están pidiendo a la patronal nada más que una subida salarial de acuerdo al IPC después de haber perdido poder adquisitivo durante los últimos 10 años. Yo creo que hablamos poco de esto, de lo que está pasando en el mundo laboral, de lo que necesitan los trabajadores españoles y de en qué circunstancias se quedaron los trabajadores después de aquella reforma laboral que todavía no se ha terminado de derogar. Cool. Yo creo que está todo. Esto lo podemos llamar de anécdota, pero creo que es muchísimo más que una anécdota, porque está casi todo lo que está encima de la mesa en el gobierno en este momento está en esta batalla.
Entre otras cosas y fundamentalmente la reforma laboral, porque por la reforma laboral del PP estos trabajadores no tienen ultraactividad y por tanto se quedan sin convenio y no se prorroga el convenio, que era lo que pasaba hasta 2012. Y todos lo hemos vivido, creo que la mayoría de los que estamos aquí, los medios de comunicación, han vivido situaciones muy complicadas, hemos vivido todos ERES, hemos vivido situaciones muy difíciles y el convenio, cuando había una situación de mucha tensión, los trabajadores tenían el mecanismo de, bueno, si van muy malas, la empresa está obligada a negociar, porque si no prorrogamos el convenio, y en fin, el convenio siempre es mejor que los recortes siguientes, ¿no? Eso se perdió con la reforma laboral de 2012. Eso está ahora mismo encima de la mesa la discusión de cómo recuperarlo, en qué condiciones recuperarlo. Trabajo está en la posición de recuperarlo, pero con excepciones, con límites, en fin, casi en ningún caso como la situación antes de 2012, con lo cual está ese elemento central de la discusión ahora mismo entre sindicatos, empresarios y gobierno sobre la ultraactividad. Está el elemento central de lo que está pasando en la sociedad española en los últimos años, que son los salarios bajísimos que tenemos en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno. Es una de las características, además, otra de las características españolas, el paro brutal que hay, que particularmente en Cádiz es especialmente salvaje. Está otro de los elementos centrales de cómo funciona el sistema laboral español, que son las subcontratas. Muchos de los que están protestando aquí son subcontratas de subcontratas, o sea, son la tercera línea, que son los que tienen peores condiciones. Estamos hablando, la gente está saliendo a la calle, estamos hablando de trabajadores de 900 euros, 1.000 euros, no estamos hablando de obreros súper cualificados, riquísimos, con sueldos altísimos, no es verdad. Estamos hablando sobre todo de, insisto, tercera línea. Y está el elemento central de la coalición. Hoy lo decía Íñigo Errejón en la tribuna del Congreso, un gobierno del PP se podría permitir esta imagen de la tanqueta, con las discusiones habituales, pero un gobierno progresista esta imagen de la tanqueta no la aguanta. No la aguanta, y de hecho ha habido movimiento hoy. La vicepresidenta Díaz ha contado en los pasillos del Congreso que ya ha pedido que no vuelva a salir esa tanqueta porque las imágenes son brutales. Hay una discusión con el ministro Marlaska, que ya ha habido muchas, ya hubo con Pablo Iglesias bastantes. O sea que yo creo que la mayoría de los componentes de la discusión política en España están en esa anécdota, si queremos llamarle la tanqueta. Ha habido discusión con Marlaska y en otros casos algunas cosas, iba a decir, que han dejado pasar la parte de Unidas Podemos en el gobierno de actuaciones de Marlaska, por ejemplo, las entregas de los niños, las devoluciones de Ceuta, en por ejemplo. Ahí Unidas Podemos contaba a todo el mundo su malestar, pero aceptaron y públicamente no hicieron ninguna crítica, y algunas otras cosas más de Marlaska. Por eso digo que esto pone un poco en frente del espejo esa contradicción que ha sabido coger muy bien el alcalde de Cádiz, precisamente para ponerse al frente de esa manifestación. Sí, le ha pedido hoy, por cierto, el alcalde de Cádiz a Yolanda Díaz que se involucre personalmente en esta protesta. Sí, pero tiene poco que ganar ahí Yolanda Díaz. No, es que es una situación muy delicada para el gobierno, porque pierde en cualquier caso. Hoy el gobierno en la rueda de prensa ha tratado de desviar un poco diciendo, bueno, esto es una negociación que tiene que liderar la Junta de Andalucía, pero el que manda la tanqueta, el que manda la policía es la delegación de gobierno, por tanto el ministro Marlaska, por tanto el gobierno. Las responsabilidades de lo que pase en la actuación policial y en esa tensión son para el gobierno, y por tanto hay una negociación interna que yo creo que acabará bajando un poco el pistón, porque hay otro elemento detrás de todo esto también importante esta semana. Hay mañana una manifestación importante y el sábado otra aún más gorda de la policía. También está detrás de todo esto el ambiente que hay en los sectores policiales. Hoy la portavoz ha intentado contentar un poco a todos, ¿no? Ha dicho, estamos con los trabajadores, pero también respetamos a las fuerzas de seguridad. El gobierno, por lo menos el sector socialista, está ahí tratando de estar un poco más en medio, más en el, bueno, en fin, un poquito para los dos lados, pero es evidente que esto es un grave problema para el gobierno. Hablaremos después, concretamente, de las manifestaciones de policías y guardias civiles previstas para esta semana, pero quiero que escuchéis cómo ha esquivado de forma profesional a la prensa hoy la ministra de Industria, Reyes Maroto. Hola, ministra. ¿Qué está pasando en Cádiz? Si hay alguna solución para los trabajadores de... Esta tarde-noche, a la salida del Congreso, preguntada por el mayor conflicto industrial que hay ahora mismo en España, la ministra de Industria no ha contestado a los periodistas que estaban allí presentes. No es en absoluto razonable. Creo que, insisto, la rueda de prensa de hoy del gobierno demuestra las dificultades de hablar de este asunto. También es cierto que en España ya, en fin, también hay un ambiente en los medios de comunicación, en algunos, por lo menos en algunos debates, hay un ambiente de escandalizarse inmediatamente por las protestas del metal, que son así en Cádiz
en Asturias, en Galicia y en Alemania y en Italia, en el sur de Italia y en Estados Unidos. Quiero decir, señores, evidentemente es una situación muy complicada, hay violencia, no vamos a apoyar la violencia desde luego, pero las protestas del metal son así, han sido así siempre, y con este tipo de protestas se han logrado convenios colectivos, se han logrado negociaciones, y lo que tiene que hacer los empresarios es negociar sobre la base de un convenio que no se están inventando los trabajadores una exigencia de condiciones muy superiores a las que tienen, si lo único que quieren es conservar lo que tienen. Bueno, ha empezado ya la votación definitiva de los presupuestos generales del Estado, que va a terminar dentro de 2 días, pero ya ha quedado definitivamente expedito el camino de esos presupuestos con el sí de Esquerra. Finalmente el gobierno ha aceptado las principales exigencias de Esquerra, la protección de las lenguas cooficiales con porcentajes mínimos de producción en plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime, y también que no haya en los presupuestos una partida, como iba a haber, para reformar y mejorar las instalaciones de la comisaría de la Policía Nacional, la comisaría central allí en Vía Laietana, en el centro de Barcelona, polémica comisaría que el independentismo insiste en cerrar o en querer cerrar, entre otras cosas por su pasado como centro de torturas. Vamos con los detalles que conocemos a esta hora de la noche de cómo se ha gestado ese acuerdo con Esquerra, vital para la estabilidad de lo que quede de legislatura. Carolina Gómez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. El acuerdo ha costado y lo han cerrado a última hora entre Calviño, Adriana Lastra y Gabriel Rufián. Dice el portavoz de Esquerra que habla con Lastra cuando necesita desatascar algo importante. Finalmente, Esquerra consistió para la producción audiovisual en lenguas cooficiales, además de la jubilación anticipada para los Mossos a los 60 años y que se saque del presupuesto las obras de mejora de la comisaría de Vía Laietana, que ellos consideran símbolo de la represión franquista. Con este acuerdo, el Gobierno garantiza la aprobación del presupuesto, aunque Rufián advierte de que el apoyo es reversible si no se cumple lo pactado. Que esto no está cerrado. Nosotros consideramos que hay un pacto de mínimos. Somos una fuerza que en el Senado tiene una influencia determinada e intentaremos tutelar o intentaremos que estos pactos alcanzados aquí se cumplan. Pactado el presupuesto y la reforma de las pensiones, el Gobierno se centrará ahora en cerrar la reforma laboral antes de final de año. Esta es la prioridad. La ley de memoria se orilla porque de momento, dice el Ejecutivo, no hay acuerdo posible con los socios. Nos juran y perjuran que no es que la metan en un cajón la ley de memoria, sino que como todavía le queda trámite parlamentario y no poco, se deja la negociación para más adelante porque ahora no está encallada y priman ahora otras negociaciones más urgentes. Lo que nos dicen en Moncloa. Por lo tanto, presupuestos encarrilados con el sí de Esquerra, el inminente sí del PNV. Sánchez se garantiza aquí, Garea, lo que él quiera que quede de legislatura, lo que él quiera que quede de los 2 años que restan de legislatura, más por mucho que quiera, ¿no? Bueno, yo en esto siempre hago una prevención, que no va a pasar, pero que hay que hacerla siempre, y es que unos días antes de la moción de censura titulamos yo el primero, aquello de Rajoy se asegura la legislatura con el acuerdo para los presupuestos. Es verdad, lo hicimos todos. Sí. Eran unas circunstancias distintas, pero hay que hacer siempre mea culpa y eso te deja además un margen para sobresaltos que puedan ocurrir. Ahora bien, en principio sí parece que con estos presupuestos puede tirar hasta el final de la legislatura como pretende, entre otras cosas porque no hay alternativa. Y esta es precisamente la baza principal de negociación del Gobierno sobre los presupuestos, es que al PNV y a Esquerra literalmente les dice estas semanas tenéis que estar dentro porque no tenéis otra opción. Y ellos efectivamente intentan conseguir todo lo que pueden y de hecho se produce esa negociación y consiguen avances en sus posiciones, pero saben perfectamente que tanto Esquerra como PNV como el resto de partidos que apoyaron la investidura, que si hacen caer al Gobierno hay altas posibilidades de que haya un Gobierno formado por el Partido Popular y probablemente por Vox. Eso les hace que busquen necesariamente ese apoyo para los presupuestos y creo que el Gobierno, en el mejor de los sentidos de ese verbo, se aprovecha de esa situación para garantizarse esa estabilidad. Ahora, ¿qué le quedan? Le quedan normas económicas, reforma laboral, pensiones, administrar los fondos europeos según vayan llegando y quizá no meterse en lío de otras leyes. Por ejemplo, la de memoria histórica tiene toda la pinta de que no va a salir porque es muy difícil que haya un acuerdo, pero efectivamente con este pacto tiene, creo, para garantizarse, si no hay ningún sobresalto, como digo, hasta el final de la legislatura, porque en el caso hipotético, que creo que tampoco va a ocurrir, de una ruptura de la coalición, ni siquiera eso le llevaría a Pedro Sánchez necesariamente a poner fin a la legislatura. Palomera.
A ver, empiezo por la ley de memoria histórica. Pueden decir lo que quieran, pero cuando no tienen votos suficientes para sacar adelante la ley de memoria histórica, la aparcan, podemos decir que la aparcan, podemos decir que la aplazan y podemos decir que la dilatan, lo que quieran. Pero como no tienen votos y no los van a tener, la ley de memoria histórica difícilmente va a poder salir. O sea, ¿la dais por enterrada? Legislatura. ¿Perdón? ¿La dais por enterrada? Absolutamente. No tiene votos suficientes para socorrer y de hecho el gobierno ha intentado buscar el apoyo de Ciudadanos ante la negativa de Esquerra y también de sus propios socios a aceptar determinadas partes del articulado y no transigir con lo que pedían sus socios parlamentarios y de gobierno, y por lo tanto la han sacado de la negociación con Esquerra. No formaba parte de la negociación presupuestaria. Por lo tanto, sí, yo creo que hay muchas dificultades para sacar adelante esta ley y, bueno, pues que nos den otro tipo de sinónimos si quieren, pero la ley de memoria histórica queda aparcada, porque todos además conocemos cuáles son los mecanismos en el Congreso para acelerar la tramitación de una ley si se tiene interés en acelerarla, y cuando no hay interés pues se dilata o se aplaza o se aparca o se mete en un cajón, que es lo que van a hacer un tiempito y yo creo que hasta final de legislatura. Respecto a tenéis que estar dentro, que decía Garea, que es lo que le dicen desde el gobierno a Esquerra Republicana de Cataluña y al PNV, tenéis que estar dentro porque fuera hace mucho frío y porque la alternativa ya sabéis cuál es exactamente lo mismo que le decía el Partido Popular al Partido Nacionalista Vasco aquella vez que firmaron los presupuestos, que todos titulamos como titulamos y ha recordado Garea, y a los 2 días saltó por los aires ese acuerdo y hubo una moción de censura. Es verdad que hacer vaticinios en política con tanto tiempo es un error desde mi punto de vista. Es verdad que le da tranquilidad a los presupuestos, pero los pronósticos en lo que venimos llamando en los últimos tiempos la nueva política casi siempre son equivocados. Es muy arriesgado hacer un pronóstico. Yo creo que hay muchas dificultades también en el seno del gobierno con el tema de las pensiones y esto todavía, quiero decir, la partida puede ser larga, pero no sabemos cuál es el final. No, de hecho, que la partida se ha alargado, yo creo que hoy se ha alargado, digamos, por lo menos depende efectivamente de lo que quiera Pedro Sánchez. Si quiere adelantar, puede adelantar a partir de ahora cuando quiera. Bueno, podía antes, pero quiero decir, ahora ya es más evidente que depende solo de él, porque no va a tener una justificación como la caída de unos presupuestos, salvo el año que viene. Con lo cual lo decidirá él evidentemente cuando las encuestas le den mejor, porque esto es así. En principio lo que dicen es que quieren agotar la legislatura. Hoy ha habido, en lo que decía antes Fernando de la alternativa, que yo creo que a diferencia de lo que decía Palomera, hace 2 años hubo una alternativa, complicada, pero hubo una alternativa porque había una mayoría en el Congreso alternativa a la de Rajoy. No, el PSOE no quería explorarla, pero a verla existía. Ahora mismo, numéricamente, evidentemente existe, pero imaginarse que el PNV votara con Vox es realmente mucho más difícil que imaginarse que el PNV votara en su día con el PSOE y con Esquerra Republicana. Lo que digo es, hoy Gabriel Rufián ha dicho una frase, ha pronunciado la palabra espanto, que es evidentemente pensando en Borges, no nos une el amor sino el espanto, es la idea esta de que el espanto a un gobierno PP-Vox es lo que nos empuja, digamos, con la línea que decía Garea, es lo que nos empuja a estar de acuerdo. Ahora, ¿cuánto dura esto? Pues hasta que haya elecciones. Porque sí. Quiera Pedro Sánchez, tú lo has dicho. Sí, hasta que quiera Pedro Sánchez y haya elecciones, porque evidentemente con esta composición del Congreso no hay ninguna mayoría alternativa a la de Pedro Sánchez. Es más, no solo no hay ninguna mayoría alternativa, sino que la mayoría es muy cómoda. Es más cómoda, mucho más cómoda de lo esperado. Yo estaba hoy recordando números. Pedro Sánchez salió con 167 escaños. Casi por la mínima, salió por 2 acordados con el de Teruel existe encerrado en un hotel porque si votaba diferente no salía Pedro Sánchez. Esto fue así, salió por la mínima. Y sin embargo, los presupuestos estos, según los números que estábamos haciendo hoy en el país, creemos que van a ser 188 y podrían ser 189 si no fuera porque hay un escaño de Unidas Podemos que no está por el diputado retirado, digamos, anulado. Quiero decir que son 189, la mayoría absoluta son 176 y los presupuestos ni siquiera son ley orgánica, con lo cual bastan más si es que no es. Le están sobrando bastantes votos al gobierno y eso no se lo esperaba nadie. O sea, al margen del espanto, hay algo de apuesta más de fondo. Ahora, si hay nuevas elecciones y esa mayoría no suma, no hay nada que hacer. Pero si hay nuevas elecciones y esa mayoría suma, yo creo que realmente se está consolidando una especie de mayoría alternativa al PP y Vox en España bastante sólida. Bueno, con Esquerra en su versión más pragmática, pactando los presupuestos generales,
pactando los presupuestos catalanes con los comunes, y por lo tanto cuando se empezaba a diluir el peso del eje independentista en Cataluña, llega esta tarde el Tribunal Supremo con una sentencia que vuelve a cohesionar al bloque independentista en Cataluña. No es una sentencia, es una decisión. El Supremo ha convertido en firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir en castellano el 25% de las horas lectivas en Cataluña. Esto lo pidió en su momento el gobierno de Rajoy. En base a la ley Wert, llevó a la Generalitat a los tribunales, pedía ese 25% de horas en castellano, que en la práctica es la asignatura de lengua castellana y una asignatura más, tampoco es más. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le dio la razón el año pasado estamos hablando de 2020, cuando ya Rajoy llevaba 2 años sin estar en la Moncloa, pero ahí estaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por lo tanto la Generalitat tenía que impartir el 25% de las horas en castellano. El gobierno catalán recurrió. Hoy el Tribunal Supremo ha desestimado ese recurso y, por lo tanto, teóricamente, en Cataluña tendría que aplicarse ese mínimo del 25% de horas lectivas en castellano. Pero para eso, lo que nos dicen los expertos y lo que sostiene también el gobierno catalán es que tendría que pedirlo quien lo demandó, que fue el gobierno central. Pero en el gobierno central ya no está el PP, están PSOE y Unidas Podemos. Y además ahora ya hay otra ley educativa, ya no está la ley Wert que exigía ese 25% de horas en castellano, ahora está está sustituida por la ley CELA, por la nueva reforma educativa que no marca esos mínimos. Radio Barcelona, Soledad Domínguez, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El presidente de la Generalitat se ha reunido esta tarde con entidades en defensa de la lengua, también con sindicatos de profesores, para decirles que pese a esta decisión del Supremo se va a mantener la inmersión, que el Gobierno asume toda la responsabilidad legal. Lo expresaba así el presidente Pere Aragonès. El català a l'escola no es toca. El catalán en las escuelas no se toca. El modelo de inmersión lingüística que tenemos ha sido garantía de cohesión y de igualdad de oportunidades. Trabajaremos todas las vías posibles para superar esta situación que realmente es un ataque muy grave. Un atac molt greu. El conseller de Educación ha explicado también que ha hablado con la ministra Pilar Alegría hoy mismo, que ésta le ha trasladado que el Gobierno lo que va a defender es que se aplique la nueva ley de educación, la ley CELA, que, como decías, no fija ningún porcentaje, solo exige que los alumnos acaben la educación obligatoria dominando por igual catalán y castellano. Soledad, gracias, buenas noches. Hasta luego. Por lo tanto, dice la Generalitat que la ministra de Educación no va a exigir que se aplique esa obligatoriedad del 25% de horas en castellano. Esto es así, esto nos lo confirman en el gobierno central. Esto que dice el gobierno catalán que le ha dicho el gobierno central. Adela Molina. El Gobierno únicamente confirma que la ministra de Educación, Pilar Alegría, y el consejero catalán han hablado, pero no el contenido de la conversación. No confirman, por tanto, lo que ha dicho el consejero Cambray, de que el Ejecutivo no va a exigir dar el 25% de las clases en castellano, sino que se cumpla la LOMLOE, la nueva ley educativa. Esa ley, tras un acuerdo con Esquerra, eliminó que el castellano es lengua vehicular en la enseñanza, como aparecía en la ley anterior del Partido Popular, aunque sí que fija la obligación de garantizar el aprendizaje de ambas lenguas. De momento, en el Ministerio de Educación nos dicen que quieren esperar a tener el informe jurídico una vez conocida la decisión del Supremo antes de pronunciarse o de anticipar cualquier decisión. Pero quien sí se ha pronunciado ya esta noche es el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que le pide al Gobierno que exija que desde ya el 25% de las horas lectivas en Cataluña se impartan en castellano. Isabel Villar. Sí, en un tuit el líder del PP asegura que Pedro Sánchez debe exigir a la Generalitat que cumpla con lo que ha dicho el alto tribunal y que debe hacerlo con todos los instrumentos del Estado. Esto es literal. Asegura Casado que incumplir esta resolución para contentar, dice, a sus socios sería prevaricar. 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias. Jessica Albiach, presidenta de En Comú Podem en el Parlamento de Cataluña. Buenas noches, bona nit. Muy buenas noches. ¿Cuál es su análisis de las consecuencias que pueda tener o no tener esta decisión del Tribunal Supremo que obliga a impartir el 25% de las horas lectivas en castellano? Pues fíjate, Aimar, yo creo que lo estabas explicando muy bien. Cuando se llevó al Supremo esta ley, la cuestión es que teníamos la ley Wert, teníamos la LOMCE. Ahora tenemos otra ley que, como decíais, es la ley CELA, y por tanto esta sentencia no tendría paraguas jurídico para poder aplicarse. Y yo sí que querría destacar, la inmersión lingüística ha sido un modelo de éxito y de cohesión de la sociedad catalana, que es lo que permitía que toda la gente que venía de fuera, la gente cuyos padres, cuyas madres hablaban en castellano, aprendiesen a hablar catalán y pudiesen integrarse en la sociedad. Y yo te puedo asegurar que los niños, las niñas en Cataluña salen de la escuela, salen del instituto sabiendo hablar castellano y sabiendo hablar catalán.
Y no solamente eso, sino que hay una mayoría que es social, que es pedagógica y que también es política en Cataluña para que esto siga así. Pero no solamente en Cataluña, es que si miramos en el Congreso, salió adelante la ley CELA, también así lo avala. Por tanto, yo estoy convencida que la inmersión lingüística seguirá adelante porque además, como digo, ha tenido unos buenos resultados. Por lo tanto, ¿a ustedes les parece bien que el Gobierno de Cataluña hoy les diga a los colegios no toquemos nada, sigamos actuando como hasta ahora, no se aplique? Absolutamente, como te digo, hay una mayoría no solamente política, sino también social y no solamente en Cataluña, sino también, si miramos en el Congreso, así lo dicen y por tanto yo creo que lo que funciona tiene que seguir adelante. Yo creo que no tiene sentido y bueno, lo que pasa es que ya nos estamos empezando a acostumbrar, aunque yo creo que es una mala costumbre a que el Partido Popular no tenga proyecto de país y lo único que haga sea esconderse detrás de los jueces, ¿no? Yo creo que además en este caso, como digo, yo creo que hay que responder a esa nueva ley. Señora Albiach, que Esquerra haya terminado negociando los presupuestos catalanes con ustedes y no con la CUP, ¿esto abre una nueva etapa política en Cataluña? Bueno, yo creo que se está abriendo un nuevo ciclo político, se está abriendo una nueva época, no solamente en Cataluña, yo diría que es en general. Creo que es muy buena noticia, además, con lo que ha sucedido hoy, con el acuerdo también que hemos visto entre Esquerra Republicana y el Gobierno central para que haya presupuestos generales del Estado y por fin empezamos a entrar también en un círculo virtuoso. Yo creo que sería un error pensar que los presupuestos son un elemento partidista o electoralista cuando en realidad son la herramienta que tenemos para tener una mejor educación, una mejor sanidad, ayuda a nuestra gente mayor, a las personas que más lo necesitan y por tanto en este sentido yo creo que se está viendo un nuevo ciclo, hay un cambio de paradigma a nivel político, económico, estamos enterrando la austeridad y a nivel político y creo que aquí lo importante es que entendamos que la ciudadanía, después de tanto sufrimiento, después de esta pandemia que tanto dolor ha causado, pues lo que necesita es menos bronca y más acuerdos entre diferentes y sobre todo viendo pues que ya no existen las mayorías absolutas. Y ahora aquí hay algunos partidos que están remando a favor de que haya estos acuerdos entre diferentes y hay otros pues que vemos que les cuesta más. Y por ejemplo Junts, pues si fuese por ellos no tendríamos presupuestos ni a nivel estatal, ni a nivel catalán, ni en Barcelona. Y en cambio hay otras fuerzas que remamos a favor para poner las instituciones públicas al servicio de la ciudadanía. Este entendimiento que estamos viendo entre Esquerra y ustedes, los comunes, ¿esto va a ser pareja estable? A ver, yo siempre digo lo mismo. Nosotras estamos en el Parlamento, creo que nuestro trabajo es el de una oposición constructiva y todo lo que podamos hacer para que los catalanes y las catalanas vivan mejor, les hagamos la vida un poquito más fácil, como digo, en medio de un mundo tan incierto y con tanto sufrimiento, con las crisis que estamos atravesando, nosotras estaremos ahí. Yo he venido a ser útil, considero que para eso es para lo que me paga la gente, para lo que me vota la gente, creo que es la faena y el trabajo de los políticos y de las políticas, estar al servicio de las necesidades y las preocupaciones de la ciudadanía y por tanto yo siempre digo lo mismo, o sea, hacer oposición no quiere decir no a todo, quiere decir tender la mano para alcanzar grandes acuerdos. Y por eso hablaba de este cambio de paradigma político, porque creo que lo que nos toca es remar. A partir del 22 de diciembre, Aragonés puede convocar elecciones cuando quiera. Podría aprovechar la ola y tratar de quitarse de encima a sus socios de Junts con los que ya no se entiende. ¿Ustedes este panorama lo contemplan, este escenario? Yo la verdad que no sé si el independentismo se ha roto ahora, si venía roto de casa. En cualquier caso, creo que obviamente, ¿no? Es una evidencia, no está atravesando su mejor momento, pero tampoco seré yo quien eche leña al fuego. Creo que en cualquier caso sobre la crisis o la situación que está atravesando el independentismo tienen que hablar pues los partidos que son los que están ahora mismo en el gobierno junto con la CUP. Ellos son los responsables de hablar de sus propios asuntos y, como digo, a mí me gusta hablar de cómo podemos tender puentes para mejorar la vida de la gente. Yo siempre dije, hace solamente 6 meses que tenemos gobierno en Cataluña. Quiero recordar que las elecciones fueron en febrero, que tardaron 3 meses y 3 votaciones hasta que hubo gobierno. 3 meses, además, en medio de una pandemia, que se dice rápido. Y había otro gobierno posible, otro gobierno que no quisieron que hubiera. Nosotras siempre dijimos que había una mayoría alternativa a la que tenemos ahora mismo. Y desde el momento en el que Aragonés eligió los socios que tuvo y que tiene, nosotras dijimos que haríamos oposición. Por tanto, a mí no es un gobierno que me guste. Como digo, hay alternativas, pero en cualquier caso, nosotras ahora mismo estamos en la oposición y nuestro papel es el de una oposición constructiva y desde aquí, pues,
trabajamos para la gente y sobre todo para, a donde no llegue el gobierno, llegar desde el Parlamento. Yo creo que es importante esto. Es decir, desde el gobierno se hacen muchas cosas, pero desde el Parlamento también se puede seguir trabajando para mejorar la vida, y este es nuestro papel. Jessica Albiach, presidenta de Comú Podem en el Parlamento de Cataluña, gracias, buenas noches. A vosotros, un abrazo. Hemos hablado de los presupuestos nacionales, los generales del Estado, hemos hablado también de los catalanes, pero mañana va a ser noticia otros presupuestos, los andaluces, que el Parlamento de Andalucía va a tumbar con los votos de PSOE, Unidas Podemos y Vox. 11 menos 20 de la noche, 10 menos 20 en Canarias. Juan Bravo, consejero andaluz de Hacienda, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Con qué cuerpo va un consejero de Hacienda al Parlamento andaluz sabiendo que le van a tumbar los presupuestos que él ha diseñado? Bueno, todavía mantenemos alguna esperanza, aunque como bien dice es muy complicado. ¿Alguna esperanza por dónde? ¿Quién aspira a que cambie de posición? Bueno, pues los dos que han manifestado voluntad durante el proceso de intentar apoyar, pero que a última hora se han descolgado, ¿no? Que ha sido el Partido Socialista y Vox. Pero vamos, es muy complicado, como usted dice, y el cuerpo, pues imagínese, regular, porque cuando se hace tanto esfuerzo y cuando son unos presupuestos que son tan importantes para esa recuperación y transformación de Andalucía, en el que se han intentado hacer fuera de ideología, poniendo los recursos donde todos los partidos habían pedido, es decir, en sanidad, en educación, en dependencia, y ves que finalmente no salen, quizá por motivos más partidistas que realmente de necesidad para Andalucía, pues cuesta entender por qué eso se produce, pero bueno, hay que tomarse las cosas también con cierta deportividad. Usted dice que estos presupuestos son sin ideología, lo ha dicho muchas veces, nos lo acaba de decir. ¿Cómo se puede mantener que un presupuesto va sin ideología cuando precisamente el presupuesto es lo más ideológico que puede tener un gobierno en sus manos, porque es donde se decide dónde destina o no las partidas de los recursos públicos? Pues primero porque creo que se ha puesto en lo que realmente era importante. Y usted puede decir, pero eso es ideología. No, en lo que han dicho que es importante todas las formaciones políticas cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos con todas el día 1 de octubre. En segundo lugar, porque ellos también nos están criticando por la derecha y por la izquierda. Y entonces, si uno recibe tantas críticas por la derecha y por la izquierda, es que está en el centro. Y usted me preguntará, ¿y qué es el centro? Pues el centro son los ciudadanos. Y los ciudadanos yo creo que están por encima de esos conceptos ideológicos. Entonces, por eso hemos defendido el primer momento que estos presupuestos tienen lo que creo que requieren en este momento. Más sanidad, 1.128 millones de euros más que el presupuesto del año 2021. Más educación, 618 millones más en educación, y más dependencia, 220 millones más que lo anterior. Si a eso le suma 5.899 millones de fondos europeos y 5.666 millones de inversión, creo que es un presupuesto en el que no tiene ningún elemento que chirríe al resto. De hecho, si usted analiza todo el proceso, ningún partido ha criticado el presupuesto, es decir, lo que había. Muchos partidos han planteado cosas que les gustaría que estuviesen, pero nadie ha criticado lo que estaba incorporado, con lo cual creo que si todas las formaciones políticas no han criticado lo que tiene, y hay formaciones desde la más a la derecha y más a la izquierda, quiere decir que esos presupuestos no tienen ideología. Eso es lo que hemos intentado defender. Dice más sanidad, más educación, es verdad, suben un 9% la partida en sanidad, en educación, en políticas sociales, pero por ejemplo universidades solo un 3%. Consejero, ¿qué papel le otorga la Junta a las universidades en la recuperación económica, en la transformación del modelo productivo? Vale, ahí hay que explicar un poco todo, ¿no? Cuando usted dice, son las universidades solamente un 3,3, ¿no? Algo más de 46 millones de euros. Dirá, oiga, ¿y sube un 3 y el presupuesto un 9? Sí, con una diferencia. En el resto de consejerías está metido la aportación de los Next Generation, por ejemplo, o de los fondos europeos, cosa que en el ámbito de la universidad todavía no está incorporado. De hecho, se les ha ofrecido trabajar con ellos las dos principales políticas que se permiten, que es la eficiencia energética y la transformación digital, ¿de acuerdo? Con lo cual se podría aumentar en esos importes. Pero alguien tiene que hacer un análisis aún mayor y decir, oye, ¿qué habéis hecho con las universidades desde que habéis llegado? Lo primero que hemos hecho, si hacemos el análisis del presupuesto que dejó el gobierno socialista en el año 2018 con respecto al 2022, significaría un incremento en las universidades de 190 millones de euros. Consejero, ¿y entonces por qué los rectores están que fuman en pipa? No, bueno, hay algunos que fuman pipa más, como usted dice, y otros que fuman pipa menos. Yo he tenido oportunidad también de hablar con los rectores, pero le digo, 190 millones de euros más, 140 millones de euros más también que le hemos permitido uso de los remanentes de tesorería que durante años tenían acumulados y nadie les dejó utilizar. Ahora, como usted dice, primero, quizá ha habido un fallo por mi parte y eso se lo he trasladado a ellos, que cuando ellos veían un incremento de un 9, como usted ha dicho, ellos veían un 3,3, les parecía poco. Cuando yo ya les he explicado, oye, hay consejerías que
solamente de la autofinanciada, es decir, no de los fondos europeos, han perdido financiación, han tenido que rebajar. Ellos ya han entendido que con ellos se ha hecho un esfuerzo que les permite cubrir las nóminas sin ningún problema. Y luego hay otra segunda derivada, y es que ellos también defienden que hay muchos proyectos que podrían hacer si tuviesen más recursos, igual que las consejerías. Todos mis compañeros consejeros, si tuviesen más recursos, harían más cosas. Cuando le hemos intentado explicar el momento económico con este recorte por parte del Gobierno central de 2.317 millones de euros en el presupuesto para Andalucía y para el conjunto de las comunidades autónomas de 15.000 millones de euros, y uno les ha trasladado esta circunstancia, yo creo que ellos también han entendido, y de hecho verá que hay alguna posición, y yo he estado recientemente con el rector de una universidad en el que me ha trasladado su planteamiento, le he expuesto estas circunstancias y nos hemos emplazado a sentarnos a estudiar aquellos puntos de mejora, pero claro, entienden el presupuesto porque lógicamente el presupuesto y el esfuerzo que se ha hecho con la universidad, repito, desde que empezamos 190 más 140 millones de remanentes, ha sido un esfuerzo muy grande porque, como usted decía, es muy importante para la recuperación porque están con nuestro futuro, que son los jóvenes. Consejero, aprobar presupuestos en año electoral es de estúpidos, como dijo Juan Marín en las grabaciones desveladas por la SER. No, hombre, yo creo que cuando alguien hace el análisis de esas declaraciones, que evidentemente no ayudaron, no vamos a negar, porque creo que no han ayudado en el proceso, pero hay que cogerlas en el contexto en el que teníamos un presupuesto, en el que en ese momento teníamos 2.317 millones de euros menos. Un momento tremendamente complicado, porque esto yo, desde abril del 2020, venía avisándole a la ministra. Le hablaba del déficit inverso. Sí, pero el señor Marín no hablaba solo de números, decía que también aprobar presupuestos con el PSOE sería dar aire al PSOE y que eso no se lo podían permitir. No, pues oiga, pues mire lo que hemos hecho nosotros desde que llegamos. Analice, no vayamos a las palabras, vayamos a los hechos, que es como nos significamos las personas. Bueno, pero las palabras de los miembros del gobierno también son importantes. No, sí, pero sobre todo es mucho más importante los hechos. Yo prefiero que usted me diga a mí algo que no me guste, pero que me actúe bien conmigo. Este gobierno, desde que llegó, no aceptó, el gobierno anterior no aceptó enmiendas de la oposición. Nosotros, desde que llegamos, aceptamos enmiendas en el año 2019, en el año 2020, en el año 2021 el presidente pidió que nos sentásemos a negociar con el Partido Socialista para intentar llegar a un acuerdo y nos sentamos, no llegamos. En este año 2022 nos hemos vuelto a sentar, fíjese, hemos tenido 5 reuniones, 5. Yo he llamado personalmente al alcalde de Sevilla, he llamado personalmente al representante que él me ponía. Hemos convocado para una sexta reunión, le convocamos el martes 16 y el lunes 22. Correos que tengo aquí que le podría enseñar a las personas que tienen ustedes aquí para que lo vean, y a mí nadie me ha contestado cuando yo entiendo que es el mínimo gesto de educación, por lo menos contestar, aunque sea para decir no me quiero reunir contigo. Que yo eso lo podría llegar a entender, lo debería respetar, porque una negociación es empatizar y es respetar. Aquí nadie ha querido. ¿Conoce usted muchos gobiernos que se hayan reunido 5 veces con los partidos de la oposición, que le hayan dado la envolvente financiera, los fondos europeos, el fondo COVID, es decir, todos los recursos que nos han pedido? ¿Conoce usted muchos gobiernos que le den un documento, le contestemos con un documento de 128 páginas, que de 67 puntos le admitamos 45, que después nos presenten otro documento de 10 puntos y le aceptemos 5 o 6 puntos solo para una abstención? Yo no conozco ningún caso en España, no sé si a lo mejor los que nos están escuchando conocen, pero yo creo que nadie en Andalucía, de verdad, nadie duda de que este gobierno tiene la firme voluntad de intentar llegar a un acuerdo. Y yo he dicho, y mañana a las 7:30 estoy en el despacho. Si mañana quieren que nos juntemos, cuando digan y a la hora que digan. De verdad que la única voluntad. Usted dijo que gobernar con presupuestos prorrogados ralentiza la tramitación de los fondos europeos. ¿Esto lo sigue pensando? Sí, claro, totalmente. Pero y entonces van a continuar con la legislatura con unos presupuestos que ralentizan la tramitación de los fondos europeos. ¿Tiene sentido continuar con la legislatura así? Bueno, es el compromiso que ha querido el presidente cuando fue elegido presidente. Los andaluces le votaron para que estuviese los 4 años a ser posible, salvo que la situación se ponga insostenible. Pero le voy a decir algo más. No es que lo diga yo. Cuando Juanma Moreno fue elegido presidente no había pandemia. Imagínese si iba a haber fondos europeos, como para que los andaluces estuvieran pensando en si querrían que a los 3 años, en caso de no haber presupuestos y que los prorrogados dificultaran la tramitación de los fondos europeos, querrían o no que Moreno convocara elecciones anticipadas. Pero yo le voy a hacer un planteamiento, no lo digo yo, cojo el documento del Partido Socialista y ellos dicen: una eventual prórroga presupuestaria dificulta el desarrollo de nuevos proyectos y puede bloquear los que no hayan tenido consignaciones presupuestarias. Estoy leyendo literalmente. No soy yo el que dice que esto tiene problemas. Pero usted también lo dice, ¿no? No, yo también lo digo, claro que tiene dificultades. Por eso hemos luchado tanto por tener un presupuesto. Por eso nadie en Andalucía duda que nosotros sí que hemos tenido el firme compromiso de conseguir presupuestos. Esa es la voluntad, entonces, porque es mejor para Andalucía. Mañana, cuando la Cámara tome las cuentas, ¿Andalucía estará más cerca de un adelanto electoral o no? El presidente ha dicho que no.
Es que esa es la realidad. Nosotros vamos a intentar hacer, a partir de mañana, si nos tumban el presupuesto, la Consejería de Hacienda tendrá que reconstruir todo el planteamiento, aplicar un plan B para intentar dar respuesta a lo que los andaluces quieren y no restarle oportunidades. Lo que tendrá difícil de explicar son todos aquellos que hayan bloqueado el presupuesto, que lo han dicho por escrito, que bloquear el presupuesto frenaría esa recuperación de Andalucía, tendrán que explicarlo. Piensa una cosa, Andalucía ahora mismo es la número 1 en autónomos. Es la número 2 en creación de empresas, con un índice de crecimiento del más del 13% frente al 7% nacional. En el crecimiento del PIB del último trimestre, el dato que tenemos de hoy es que hemos crecido el 3,1 frente al 2,7 de media nacional. Es decir, Andalucía en exportaciones va mejor, la segunda o la tercera. En inversión extranjera, explicar que por primera vez Andalucía, después de tantos años, empieza a liderar cosas y que por una decisión política decidimos no apoyar el presupuesto... Entiéndame, yo lo voy a pasar mal, no le voy a engañar. Es también una decisión política seguir gobernando sin presupuestos. ¿Usted ve mejor que vayamos a elecciones? Yo hago preguntas. Pero parece que a usted le parece... Yo creo que hay que cumplir los compromisos, que no quiere decir que luego haya que cambiar, como usted dice, porque las circunstancias vengan sobrevenidas. Pero nosotros, el presidente no lo entiende así. El presidente quiere agotar la legislatura. Es su fin y objetivo. Otros a lo mejor no, y otros van mirando otras derivadas, pero... El objetivo debiera ser ese. Lo que no tiene sentido es que no haya legislatura porque se bloqueen unos presupuestos que no han criticado nadie. Fíjese, unos presupuestos que no se critican y no se hace ni siquiera una mínima abstención para permitir que Andalucía tenga presupuestos y que Andalucía siga en esta senda. Consejero, me hablaba de las exportaciones. Si persiste el problema de suministros a nivel internacional, ¿eso va a afectar a las exportaciones andaluzas? Está afectando a todas las exportaciones e importaciones, pero a pesar de la balanza comercial es positiva más de 2.000 millones de euros ahora mismo. Fíjese, a pesar de las enormes dificultades, como usted apunta, es que eso es un problema que vamos a tener o que se está teniendo en España. No solamente eso, también afecta lógicamente nuestra competitividad, el precio de la energía, la subida de las cotizaciones sociales, la subida de impuestos. Es que hay muchos elementos, está en juego mucho en esta economía de este país que construimos entre todos y que Andalucía es un 18%. Por eso, que Andalucía vaya bien, que 8,5 millones de andaluces lo hagan bien, significa mucho para el conjunto de España. Hablando de gestionar la economía del conjunto de España entre todos, sabe usted que hoy 8 presidentes autonómicos de distintos partidos, el suyo también, pero no solo, se han reunido en Galicia con Alberto Núñez Feijóo como maestro de ceremonias y han pedido al gobierno central un nuevo modelo de financiación autonómica y piden, obviamente, pues claro, ellos piden que ese modelo se diseñe en base al criterio que a esas comunidades les convendría. Son comunidades grandes en su mayoría, con una población muy dispersa, envejecida, y a ellas ofrecer servicios públicos, a esas comunidades ofrecer servicios públicos les sale caro precisamente por eso, por la dispersión. Tienen que llegar a muchos pequeños núcleos de gente, cada uno en una punta. Ese es el criterio que les viene bien a ellos, a esas comunidades. A otras les viene bien otro criterio, porque su realidad es diferente. Ustedes, por ejemplo, en Andalucía piden que se tome en cuenta la población en función de los habitantes. El gobierno sigue llamando al consenso. Hoy hemos escuchado a la ministra portavoz diciendo reforma sí, vamos a hacerla, pero con consenso. ¿Usted cree que es posible un consenso en este asunto? Sí. Aymar, sí. Estamos más cerca de lo que parece. Yo le explico. Usted me ha hablado de 8 comunidades. Sabe que nosotros hemos tenido otras reuniones con Valencia y con Murcia. Lo que está claro es que hace falta un nuevo sistema de financiación. Yo creo que eso es evidente, ¿vale? La segunda, nosotros hablamos de población porque los impuestos los pagan los ciudadanos, la población, y se prestan los servicios a la población, a las personas. Pero nosotros siempre hemos dicho población ajustada. Y usted me dirá, ¿y qué es eso de ajustada? Pues lo que también tienen que decidir aquellas comunidades que tienen más dificultad, que es ese ajustar, es valorar según criterios de dispersión, según criterios de envejecimiento, y eso, lógicamente, esos criterios que ponderan lo debe hacer aquellas comunidades que se ven más afectadas, con lo cual estamos todos construyendo el discurso en el mismo sentido, con diferencias, porque no es fácil, pero con enorme generosidad, que yo creo que es importante. Y usted me dirá, ¿y cómo se va a conseguir eso? Pues mire, la ministra actual, cuando era consejera de Hacienda en el 2018, consiguió en Andalucía un documento que yo pensaba que daba una situación de privilegio hacia el sistema de financiación, y es que ella había hecho un análisis y decía, primero, que a Andalucía le faltaban 800, 900 millones más al año, cosa que no ha corregido desde que está en más de 3 años. En segundo lugar, y esa es la clave, ella dijo que al sistema de financiación había que inyectarle 16.000 millones de euros más. 16.000 millones de euros más. La clave para que el sistema de financiación se pueda hacer y las comunidades estemos más o menos bien es no perjudicar a nadie,
reconocer la infrafinanciación que tiene Valencia la primera, es justo reconocerlo, la segunda Murcia, la tercera Andalucía y la cuarta Castilla-La Mancha, y conseguir en ese ámbito esos puntos de equilibrio. Lo que no se puede hacer es esquivar el problema y la decisión, hay que liderar, y llevan 3 años y medio sin liderarlo. Señor Bravo, ¿tienen razón los trabajadores del metal de Cádiz que suman 8 días en huelga indefinida? Yo creo que ahí, fíjese, uno lo que aprende en política siempre es que no hay blanco o negro, hay grises. Es decir, hay muchos puntos intermedios. Seguro que muchas de las cuestiones que plantean estos trabajadores tienen razón o se pueden arreglar. Lo que creo que también debemos cuidar mucho son las formas, porque eso puede expulsar otras oportunidades de actividad industrial, económica, de negocio, en ese ámbito de la provincia de Cádiz. Yo creo que tenemos que ser capaces de discutir hasta la saciedad en una mesa. Mucho tiempo, con generosidad por ambas partes, pero no encontrar en el conflicto la resolución de los problemas, porque difícilmente va a llegar por ahí. Yo no creo que eso sea el camino. Yo sinceramente practico desde que estoy en política una posición muy distinta, y es consenso, acuerdo, diálogo. Lo he conseguido con los presupuestos, también tuve la oportunidad de ser ponente en la ley de contratos, conseguí una mayoría. Creo mucho más en ceder a cambio de conseguir acuerdos que en confrontar. Creo que eso no aporta mucho. Pero sabe usted, consejero, que pocos avances históricos en derechos laborales ha habido sin conflictos, sin protesta. No, una cosa es que no se pueda protestar. Claro que se debe protestar. Y otra cosa es exceder en esa protesta y poner en riesgo determinadas circunstancias. ¿Cree que se están excediendo los trabajadores del metal? Creo que la situación que se está trasladando no es la más adecuada. Repito, que posiblemente tengan razón en muchas cosas y se puedan atender, pero creo que las formas también es importante, porque a veces superamos líneas que luego dificultan mucho el ayudar. Entonces, claro que se han conseguido muchas cosas y muchos avances en materia laboral con reivindicación, pero la reivindicación no tiene por qué ser con el uso de la fuerza o con las imágenes que hemos tenido que ver. Es con la contundencia a la hora de defender tus posicionamientos. Mire, yo he venido a hablar con usted y estoy rodeado de papeles, que creo que es la contundencia que da, que lo que yo le cuento a usted le podrá parecer mejor o peor, pero sabe que no le estoy engañando, puesto que tengo los papeles que acreditan lo que yo digo. Luego ya cada uno opina si le parezco mejor o peor gestor, y eso lógicamente es muy respetable. Pues aquí yo creo que igual, creo que hay que tener esa firme voluntad, y estoy convencido que para todo lo que es la provincia de Cádiz, el ser capaz de atender a los trabajadores, escuchar también y ser capaz de conciliar por parte de todas las partes, creo que eso es lo que seguro le viene bien a Cádiz. Algo nos une a los dos, consejeros, y es que tenemos la mesa hecha un Cristo de papeles ahora mismo. Estamos igual. Juan Bravo, consejero andaluz de Hacienda, gracias, buenas noches. Don Aimar, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir pues con todos sus oyentes lo que son los presupuestos de Andalucía y lo mucho que nos jugamos mañana. Por cierto, consejero, el jueves estamos en Sevilla, estamos emitiendo hora 25 desde el Hospital Militar de Sevilla. Le esperamos allí, si quiere venirse. Pues no tenga la menor duda que estaré para escucarle y para conocerle personalmente, que será un placer. Recuerde, el Hospital Militar es una de las muchas cosas que hemos hecho con esos recursos de presupuesto. No me meta la cuñita. Me la ha puesto votando. Juan Bravo, consejero de Hacienda, buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches, ¿verdad? Gracias. Se incorporan ahora 25 los oyentes que han estado siguiendo la noche de Champions en Carrusel. Me dice Antón Meana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que no nos ha ido especialmente mal la noche europea. No, seguro que los oyentes del Barça no piensan exactamente lo mismo, pero el Barça... Se ha complicado la vida al Barça, Sí, sigue dependiendo de sí mismo, pero tiene que ganar en Múnich al Bayern. Es muy complicado. Y si no, mirar a lo que haga el Benfica en casa con el Dinamo de Kiev. Pero lo bueno de la noche hasta ahora es que el Sevilla ha ganado 2-0 en casa al Wolfsburgo, y el Sevilla depende de sí mismo para estar en la siguiente ronda de la Champions. Y el Villarreal, que perdió con el United, ha conseguido que no gane el Atalanta. Así que en la última jornada el Villarreal depende de sí mismo en Bérgamo para estar en octavos de la Champions. Os escuchamos ahí media en el larguero. Gracias, Aimar. Hasta ahora, Manu. Hasta ahora, Meana. Aquí me quedo, sí. Venga, después de un día de cortes en carreteras y lluvias torrenciales, para mañana, ¿qué ropa sacamos? Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Para empezar, justo durante la mañana, más ropa de abrigo. Las temperaturas seguirán bajando los próximos días, y durante la tarde, a pesar de que se vayan abriendo claros, el ambiente se mantendrá frío en la mayor parte del país, fresco en el sur, incluso fresco en Canarias, y todavía mucha atención en Cataluña. Hasta mañana última hora, chubascos y tormentas que pueden descargar con intensidad, y mañana con el paso de las horas se reactivarán las precipitaciones en gran parte de la mitad norte. Especial atención en la cordillera cantábrica y de nuevo en la ibérica, porque mañana a última hora volverá a nevar con una cota de nieve alrededor de los 600 metros. Ha sido muy llamativo lo que ha pasado esta tarde, Carbó, en el aeropuerto del Prat en Barcelona, porque un pequeño tornado ha obligado a cerrar una de las pistas. Se ha formado una manga marina en la pista más cercana al mar. ¿Esto es habitual? ¿Se puede repetir?
La verdad es que no es la primera vez que tenemos imágenes de ese aeropuerto. Podríamos decir que es una de las zonas sensibles del país para que se formen estos tornados sobre el mar que se llaman mangas marinas. Y sí, hay condiciones para que las próximas horas, por ejemplo en la Costa Brava o mañana en el litoral de Tarragona, casi siempre en la costa del nordeste de la península, se repiten estos fenómenos que son muy locales, duran poco rato, pero tienen bastante capacidad destructiva. Carbó, hasta mañana. Buenas noches. Y cerramos el martes 23 de noviembre. Marina Fernández. Un martes en el que por primera vez la justicia estadounidense ha señalado a 3 grandes cadenas de farmacias como responsables de la crisis de sobredosis y muertes por opioides en este país. Un jurado popular, lo cuenta el New York Times, ha declarado que CVS, Walgreens y Walmart contribuyeron sustancialmente a esas muertes en 2 condados de Ohio. Solo entre abril de 2020 y 2021, 100.000 personas murieron de sobredosis en todo el país por estos fármacos. Todavía en Estados Unidos, por cierto, la justicia ha condenado a los organizadores de las protestas de Charlottesville en 2017, señala a los supremacistas blancos como responsables de la violencia de esas manifestaciones en las que un coche, recordemos, arrolló a una mujer, el conductor ya cumple condena por eso, bueno, y los condena a los organizadores a pagar $25 millones a las víctimas. Cerramos el martes pendientes aquí de un incendio activo hasta ahora en la parroquia de Corredoira, en Pontevedra, que ha quemado ya 20 hectáreas, y también de la reunión mañana de sindicatos y patronal en el 9º día de huelga del metal en Cádiz. Hay protestas además de los agricultores frente al Ministerio y de 42 asociaciones de policías y guardias civiles frente al Ministerio del Interior contra los cambios en la ley Mordaza. Vamos precisamente ahora con el análisis de lo delicada que puede ser para el gobierno este proceso de manifestaciones policiales que empieza mañana. Antes, les recuerdo que si han estado escuchando Carrusel, si quieren escuchar lo que llevamos de Hora 25, si mañana quieren recuperar parte de este programa, lo tienen todo en Ser Podcast. Tienen Hora 25 en Ser Podcast y además les recomendamos que se suscriban a Hora 25 en todas las plataformas de podcast. Es solo darle a seguir y es muchísimo más fácil la escucha. Seguimos, Hora 25. Mañana por la mañana, policías de toda España van a manifestarse ante las delegaciones del gobierno protestando contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma conocida como Ley Mordaza que aplicó el gobierno Rajoy. Esa reforma que han impulsado ahora los socios de gobierno va a hacer que ya no esté prohibido, como hasta ahora, grabar y difundir imágenes de las actuaciones de la policía. Por ejemplo, en una manifestación, esa nueva reforma va a limitar la presunción de veracidad de los atestados policiales a lo razonable. Se diluye, por tanto, la presunción de veracidad permanente. A partir de ahora, si una persona se niega a ser identificada, la van a poder llevar a la comisaría, pero la van a poder tener allí 2 horas en lugar de 6, que es lo que pasaba hasta ahora. Y además, un cambio importante, la van a tener que devolver al punto desde donde se la llevaron. Ya no va a poder ser, te soltamos, pero te quedas aquí en la puerta de comisaría, vete tú a saber dónde, ¿no? Van a tener que llevarla a ese punto, cosa que los policías dicen, y ahora me voy a convertir en un taxista. Bueno, son cambios que han incendiado a policías, guardias civiles. Se van a manifestar mañana. El sábado también. Hay matices, por cierto, importantes en quién es quién entre los convocantes de esas protestas. La de mañana y la del sábado. Porque no es lo mismo. Todos apoyan, todas. Y esto es una gran novedad, que todas las organizaciones policiales están unidas en el respaldo a estas manifestaciones. Esto le crea un problema al Ministerio del Interior, pero no todas convocan todas. Ana Terradillos. ¿Qué tal? Buenas noches. Las concentraciones de mañana al mediodía en delegaciones y subdelegaciones de gobierno están convocadas por sindicatos hasta ahora mayoritarios como el SUB o la Asociación Unificada de la Guardia Civil, pero la mayor parte de estas 42 asociaciones que salen mañana a la calle se van a adherir también a la manifestación del sábado convocada por JUPOL y JUCIL, que son ahora los sindicatos mayoritarios entre la policía y la Guardia Civil. Los puntos más sensibles de esta reforma tienen que ver con la posibilidad de difundir imágenes de agentes, de celebrar manifestaciones espontáneas y de utilizar métodos de disuasión y control menos lesivos entre los agentes antidisturbios. Fuentes de Interior insisten en su respeto a estas manifestaciones, aunque reconocen también su inquietud por el riesgo de que se pueda hacer una instrumentalización por parte de determinados partidos que perjudique la imagen de neutralidad que tiene que tener la policía. Partidos que básicamente son PP y Vox, que son los que van a estar en la calle respaldando estas movilizaciones. ¿Cómo de delicada es para el gobierno esta protesta de policías y guardias civiles que comienza mañana, QE? Pues hombre, bastante delicada, porque ningún gobierno se puede permitir el lujo de criticar públicamente a la policía, ni criticar públicamente en general a los empleados públicos. Cualquier cosa que tenga que ver con empleados públicos es delicada para un gobierno. Si estos empleados públicos son la policía y la Guardia Civil, en fin, es muchísimo más delicado, porque el gobierno no puede decir lo que estaba
lo que estaba diciendo Terradillos, que dicen en off, y que es una evidencia, que son sectores donde hay una presencia del mundo conservador muy mayoritario. Y esto es que hay hasta datos físicos que se pueden ver, o sea, porque hemos visto por barrios cómo se votaba en Madrid, y donde hay presencia de determinados sectores en Madrid se puede ver, de la Guardia Civil, de militares, son sectores muy cercanos al mundo conservador. Es así, es un hecho. Vox ha jugado muchísimo en ese mundo. Vox, de hecho, muchos de sus discursos en el Congreso, estamos allí, lo seguimos, se ve claramente que Vox le habla a ese mundo, y es importante en ese mundo. En los motivos de fondo de la movilización, el tema de la ley Mordaza, es muy difícil justificarlo realmente, porque las modificaciones de la ley Mordaza no son para hacer una ley absolutamente permisiva, se puede hacer todo, son modificaciones. Yo estuve el otro día trabajando esa información, de verdad, son modificaciones para reducir los excesos de la última ley. Pero ¿en qué país de Europa está prohibido prohibido en este momento, en el año 2021, cuando todo el mundo lleva un móvil en la mano, prohibirle a alguien que si ve algo que está pasando en una manifestación lo difunda en redes sociales? Eso no pasa en ningún país de Europa. Todas las actuaciones policiales de cualquier país de Europa están sometidas al control de cualquiera que lo grabe en un móvil. Las actuaciones de casi cualquier persona que haga casi cualquier cosa en la calle. Desgraciadamente estamos controladísimos. En fin, tratar de prohibir esas cosas, la última ley, de hecho, no ha funcionado. De hecho, hoy hemos visto, la ley Mordaza de Rajoy está vigente hoy día. Y sin embargo hemos visto hoy imágenes de actuaciones policiales bastante duras en Cádiz. Y lo seguimos viendo, porque evidentemente no se le puede poner puertas al campo. Los ajustes de la ley Mordaza que pactaron PSOE y Unidas Podemos no son para una manifestación masiva. Yo creo que hay algo más de fondo, y hay un movimiento que tiene que ver con la política y que tiene que ver con la situación seguramente de la Policía y Guardia Civil, que por cierto el gobierno insiste en que les ha mejorado las condiciones muchísimo. Insistían hoy, me decían en la Moncloa, es uno de los gobiernos que con diferencia más ha mejorado las condiciones, pero es evidente que no lo consideran suficiente. Vaya por delante el derecho de manifestación de los policías como de cualquier otro ciudadano, y bueno, que se manifiesten en contra de una reforma legal. Ahora bien, yendo al fondo, demasiado ha tardado este gobierno, demasiado ha tardado la mayoría de la Cámara en afrontar un cambio de una ley que tenían comprometida en sus programas electorales de manera firme, que incluso estaba en los recursos de inconstitucionalidad que presentaron cuando se aprobó en su momento, está en las proposiciones no de ley que se han ido aprobando repetidamente en el Congreso de los Diputados, y está también en el compromiso, que algo tiene que valer también, de gobierno, derogar esa ley, y por tanto, insisto, demasiado se ha tardado. Estaba cerrada, ¿verdad, Fernando? En 2018 la tenían prácticamente cerrada y nos fuimos a elecciones. Sobre una idea con el PNV en la que la tenían prácticamente pactada. No, se rompió luego ese acuerdo que podían haber seguido adelante. Es más, en aquello del PNV, ya que lo dices, ¿sabes quién estaba también en ese acuerdo? El PP. Sobre el texto del PNV, y es el PP quien se sale de ahí, y el PSOE frena también ese cambio de ley y se para. Y es ahora cuando, nada menos que después de 41 ampliación del plazo de enmiendas, que el Partido Socialista ha ido con los pies a rastras para cambiar esta ley cuando por las resistencias de interior. Por tanto, bastante ha tardado este gobierno en no cumplir su programa electoral y en hacerlo. Y si hay una parte de la ciudadanía que considera que se tiene que manifestar, que se manifieste, pero creo que hay una mayoría de ciudadanos que han avalado unas políticas que incluyen la reforma de esa ley en la línea de la que tú has explicado los detalles. Palomera. A ver, yo creo que el gobierno está, por supuesto, en todo su derecho de cumplir y en su obligación de cumplir con sus compromisos electorales y sus compromisos de gobierno, solo faltaba. Y también creo que están en su derecho los policías, pero creo que hay que distinguir entre la concentración a la manifestación de mañana y la del sábado. Yo parto con que hay una instrumentalización política de todo esto, es evidente, y que la oposición tardó 0, en sumarse a la concentración con presencia de los líderes políticos de los principales partidos de la oposición. Hasta el momento sabemos que va a asistir a la del sábado Pablo Casado, Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso, y es probable que también esté Inés Arrimadas, que su partido tuvo bastantes vinculaciones
vinculaciones con Jusapol, que es uno de los sindicatos más radicales y que ha desplazado en el liderazgo a los sindicatos tradicionales dentro de la policía. Y Jupol y Jucil, que son dos de los convocantes, no dejan de ser franquicias de lo que era Jusapol. Dicho esto, creo que hay que distinguir entre una protesta mucho más corporativa, que es la que va a haber mañana, que está convocada por las fuerzas sindicales tradicionales, y la que va a haber el sábado, donde yo creo que la temperatura puede subir demasiado, y el Partido Popular, que va a encabezar con Isabel Díaz Ayuso y con Pablo Casado esa manifestación, puede verse en una situación muy complicada, porque hemos visto manifestaciones de policías reconociendo su legítimo derecho a la manifestación ante las puertas del Congreso, y no son precisamente manifestaciones pacíficas. Hemos visto episodios y escenas un poco desagradables cuando se han manifestado por la equiparación salarial. Por lo tanto, que el Partido Popular y Vox, por supuesto, que lo doy por descontado, trate de capitalizar esto, yo creo que no le deja en buena situación política. Entre otras cosas porque si se produce cualquier incidente, ellos van a estar ahí y van a tener que responder por el apoyo a una manifestación, en el caso de que se dé una manifestación donde no solamente se protesta, sino que se va intencionadamente a generar crispación y a que haya escenas pues no recomendables, como hemos visto en otras ocasiones. Sí, no, y además, efectivamente, hemos visto es un sindicato que... Perdona, Cui, yo fíjate que creo que ni en la de mañana ni en la del sábado vamos a ver ninguna tanqueta. Bueno, eso efectivamente sería... Bueno, eso lo decía mucha gente hoy, ¿no? En las redes sociales comparaba la reacción a algunas manifestaciones, pero lo cierto es que decía los primeros en hacer esa comparación han sido los propios de Vox. Santiago Abascal ha retuiteado, ha difundido un mensaje en el que se compara la permisividad, a su entender, con la que actúa el Ministerio del Interior en la valla de Ceuta y Melilla, con la actuación que está haciendo el gobierno en Cádiz. Y de hecho han publicado una imagen de la tanqueta y pone: así combate el gobierno a los trabajadores. Y Abascal habla de represión a los trabajadores de Cádiz. Claro, habla de represión ejercida, entiendo, a través de los mismos policías con los que se va a manifestar el sábado. Yo no sé si esos policías con los que Abascal se va a manifestar el sábado entienden que lo que se está haciendo en Cádiz también es una represión. No lo sé. Es delicado eso, es hacer malabarismo intentando captarlo todo. Es que Abascal es capaz de hacer grandes malabarismos, como el malabarismo de irse al Tribunal Constitucional contra el estado de alarma, siendo el primero que pidió el estado de alarma. Eso se puede hacer cuando eres un partido, digamos, no tradicional, eres un partido que trata de ser atrápalo todo. No nos olvidemos que Vox está intentando hacer una cosa que partidos como Vox, de la derecha extrema del resto de Europa, han conseguido hacer, que es entrar en el voto obrero, que es entrar en el voto de las barriadas populares. En muchos, desde luego en Francia es el caso más evidente, pero en Italia también está pasando, y en otros muchos países han conseguido, en los países nórdicos, han conseguido entrar en voto de barriadas populares. En España no tanto, pero Vox sostiene, los dirigentes de Vox, cuando hablas con ellos, sostienen que ahora eso está cambiando y que por primera vez están consiguiendo entrar realmente en ese voto más popular. Probablemente a eso obedece ese intento de Abascal de atrápalo todo, para ver si consigue a cualquiera que proteste o a cualquiera que, en fin, que es lo que ha hecho siempre Le Pen en Francia. Cualquiera que tenga una protesta, yo me lo pongo a mis espaldas. Es que hay que situar el contexto de que esta protesta viene seguida o dentro de un marco en el que habrá protestas de la patronal de los transportistas, habrá protestas del campo, y todos esos sectores son sectores, digamos, más próximos ideológica y estratégicamente a partidos de derechas que a partidos de izquierda. Pero no el metal de Cádiz, ¿eh? Yo creo que... por eso estoy separando perfectamente. Yo creo que lo del metal de Cádiz, el tuit que decía Aymar, que Vox trate de entrar en ese sector del metal de Cádiz, o sea, todo es posible, pero realmente, además, insisto, aquello por lo que están luchando es fundamentalmente una cuestión derivada de la reforma laboral del PP, que Vox defiende y que rechaza la contrarreforma que va a hacer ahora el gobierno, que entre otras cosas permitiría, por ejemplo, prorrogar estos convenios, que es el gran problema. Oye, quiero que escuchéis estos datos tremendos que ha aportado hoy el Ministerio de Sanidad acerca de la vacunación. Especialmente llamativo el caso de las personas que se sitúan entre 60 y 80 años, donde el riesgo de infección se disminuye 8 veces y donde las personas que no se han vacunado tienen un riesgo de hospitalización 18 veces mayor y 25 veces mayor de morir
por esta enfermedad. O sea, las personas no vacunadas de entre 60 y 80 años tienen 25 veces más riesgo de morir por coronavirus que las personas sí vacunadas, las personas que tienen la pauta completa. Esto no es un dato que dice el Ministerio, ¿no? Hacer un cálculo. No. Esto es en base a los datos reales acumulados de lo que está pasando en España. Y se ha demostrado que las personas mayores de 60 años que sí están vacunadas tienen 25 veces menos posibilidades de morir que las que no están vacunadas. A partir de aquí os planteo una cuestión que salió anoche en el programa, en el Ágora. Pocas veces se ponen de acuerdo. Anoche, sorpresivamente, sí lo estuvieron los tres: Carmen Calvo, Pablo Iglesias, José Manuel García Margallo. Los tres apoyaban la vacunación obligatoria. También es verdad que todos insistían en que tendrían dudas de que los tribunales la avalaran en España, pero decían, no nos parece mal, vacunación obligatoria, como ha anunciado Austria. ¿Estáis de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Yo sí. Yo no. Y en todo caso, si no se llegara a eso, hay que hacer medidas para que sea lo más obligatorio posible. Es decir, que te lo exigieran para entrar en lugares públicos, que te lo exigieran para determinados empleos, para que te lo exigieran para ir a tu empresa y no teletrabajar. Es decir, yo creo que de la misma forma que hay medidas para que te obliguen a poner el cinturón de seguridad o a tomar según qué medidas de seguridad, precisamente porque estás afectando a la seguridad y en este caso a la salud de los demás, yo creo que efectivamente sí que habría que hacerlo obligatorio. A pesar de que en España no tenemos un problema con las vacunas como sí tienen otros países. Palomera. No, yo no estoy en contra de la vacuna, no estoy a favor de la vacunación obligatoria. Creo que hay muchas dudas sobre la constitucionalidad de esa decisión, pero estoy radicalmente a favor de que se instaure ya, cuanto antes, el pasaporte COVID en todas las comunidades autónomas, y mucho más a favor de que los tribunales superiores de justicia dejen ese baile completamente absurdo de aprobar el pasaporte COVID o avalar el pasaporte COVID en unas comunidades y en otras no. Creo que efectivamente aquellos que han decidido voluntariamente o por negacionismo o por irresponsabilidad no ponerse la vacuna tienen que tener consecuencias, entre otras cosas porque su libertad de movimiento, la actual, la que tienen ahora, ha sido posible gracias a que todos nosotros, todo el resto, el 90% de los españoles, nos hemos puesto esa vacuna. Si no, seguiríamos año y medio después con medidas mucho más restrictivas. Por lo tanto, creo que sí, que efectivamente el pasaporte COVID puede disuadir a algunas personas que han decidido no vacunarse de ponerse el pinchazo, pero habrá otras que se mantendrán en sus 13 y no querrán. Por lo tanto, hay que evitar el acceso de este tipo de personas a los espacios públicos concurridos. De eso estoy radicalmente a favor. Sí, totalmente. En España no lo hemos hecho porque no lo hemos necesitado, pero como está volviendo a subir, es bastante injustificable. Acabo de estar en Italia, de verdad, es que se ha normalizado absolutamente en toda Italia. Allí no tienen esta discusión, una autonomía sí, otra autonomía no. Lo ha hecho Draghi. Genera rechazo. En Italia hay un movimiento antivacunas que en España no hay, muy fuerte, porque la gente, cuando le obligas, ni siquiera lo que dice Fernando de hacerlo obligatorio, cuando le obligas, por ejemplo, en Italia, es obligatorio para ir a trabajar. Y este es un asunto muy delicado. Pero es bastante razonable, lo está haciendo todo el mundo. Y desde el punto de vista práctico, como usuario que me ha pasado, en fin, señores, no estamos hablando de ninguna locura. Estamos hablando de que a la puerta de un bar, donde tú, es que además es bastante razonable, tú vas a estar 2 horas en un sitio. Y no solo autobús, pero estamos ahora en un estudio de radio. Un estudio de radio, efectivamente. Una discoteca, o no, con más razón, los bares que ahora en Madrid están abiertos. Pero es que tú vas a compartir 2 o 3 horas en un lugar cerrado, que en teoría vamos con mascarilla, pero evidentemente en cuanto empezamos a comer algo o a tomar algo nos quitamos la mascarilla. Tú estás con un montón de personas, es bastante razonable que tú quieras saber que todas esas personas están vacunadas. Es una reclamación bastante sensata. Se hace en segundos, que ayer había gente preguntando, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues se hace con una aplicación de móvil. El camarero, quien se ponga a la puerta, tiene una aplicación de móvil que en décimas de segundo dice si tú tienes el pasaporte COVID o no, entras o no entras. No es tan complicado, o sea... Una cosa que se puede hacer. Mojado, en lo de la vacunación obligatoria. No, yo lo de la vacunación obligatoria creo que yo estoy un poco con Palomera. Yo creo que puede generar más problemas y como estoy viendo también, insisto, las reacciones en otros países, creo que se puede generar incluso un movimiento antivacunas que aquí no tenemos. Si lo hiciéramos obligatorio, a lo mejor, en fin, empezarían con recursos al Constitucional, efectivamente, decisiones de los jueces en contra. Creo que no, de momento no tenemos el problema que necesite eso, pero sí la fase anterior, que es el protocolo COVID, digo, para entrar en cualquier sitio y para ir a trabajar, que no es menor. Vamos a ponerle al programa el punto y 25.
Joaquín Estefanía. Que no cuenten solo los números. Los presidentes de 8 comunidades autónomas, que representan el 62% del territorio español y el 25% de su población, se han reunido para hacer fuerza sobre su financiación futura. La disparidad de los dos porcentajes, bastante más de la mitad de la superficie y tan solo la cuarta parte de los habitantes totales, expresa gráficamente el problema que quieren evitar. Tan preocupante es una zona despoblada como aquellas superpobladas, aunque sus dificultades sean de naturaleza diferente. El objetivo de los representantes de la España vacía es dotar a sus ciudadanos de servicios públicos de calidad, sanidad, educación, apoyo a los dependientes, acceso rápido a Internet y de las infraestructuras que los facilitan y que permiten a las empresas instalarse allí. Se trata de que en el nuevo modelo de financiación que ha de presentar próximamente el Gobierno no se tenga en cuenta sobre todo el número de habitantes, sino también factores como el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica o la difícil orografía. Los políticos reunidos hoy, de 3 partidos diferentes, intentan un acuerdo transversal que evite la tan estéril como habitual división partidista. Punto y 25. He leído esta noche a un seguidor del Barça una frase que me parece buenísima y es no hay este año peor frase o frase que me acojone más, que es el Barça depende de sí mismo. Sí, el Barça depende de sí mismo y del Bayern de Múnich, que ya está clasificado, Ola Aimar, y que se la va a jugar en el último partido allí el Barça, en el campo del Bayern de Múnich, con, me imagino, la intención del Bayern de Múnich de echar fuera al Barça de la competición, así que aunque el Bayern ya está clasificado, allí se la va a jugar el equipo de Xavi, que hoy ha empatado a 0 en casa con el Benfica. ¿Y el Sevilla? El Sevilla ha ganado 2-0 al Watford, pero tiene que ganar en Salzburgo en la última jornada, ganando allí en Austria también pasaría, y el Villarreal, que ha perdido en casa 0-2 con el United, le valdría ganar o empatar en Bérgamo en el campo del Atalanta, así que los 3 se la van a jugar en la última jornada. Pueden ir los 3 para adelante o los 3 eliminados. Venga, abrimos el larguero ya, señores. Vámonos. Hasta ahora, Manu, Esther Palomera, Carlos Cue, Fernando Garea. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.